Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Capítulo 1. Arturia Pendragon observó al chico que tenía delante. En sus 9 años de vida, jamás había visto a un chico pelirrojo. Su ropa también era extraña. Eran prendas de tela que parecían envolverle el cuerpo. ¿Sería un sajón? Entrecerró los ojos, pero descartó la idea rápidamente. No había sajones pelirrojos. ¿Un escocés entonces? ¿Pero por qué estaría tan lejos, tirado en medio de un campo de trigo en medio de la nada? Un atisbo de duda invadió la mente de Arturia. ¿Sería esto como una de las historias del hermano Kai, aquella en la que las hadas se llevaban a los niños malos? ¿Duendes? Se estremeció. Era una buena chica, algo así jamás le pasaría. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Novels Translator. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. A pesar de la confianza de su lector en la falta de autenticidad de las historias de Kai, ella no podía sacárselas de la cabeza. El niño refunfuñó en sueños, sobresaltando a Arturia, quien decidió refugiarse tras un celemín de trigo. Lo observaría por ahora, y si las cosas salían mal, apretó su espada de madera atada a la cintura con un hilo. El chico refunfuñó un poco más antes de abrir los ojos. Parecía sobresaltado, a juzgar por su reacción, con la mirada fija en el rostro y la boca abierta. Era una razón más para que Arturia creyera que lo habían capturado y se lo habían llevado las hadas, o los duendes. Soltó un chillido al darse cuenta de que había dicho sus pensamientos en voz alta y que el chico la estaba mirando fijamente. Parecía que ya no estaba asustado. Sus ojos parecían clavados en ella como los de un animal hambriento. ¿Qué le habían hecho las hadas? Temblorosamente, se puso de pie, su mirada se iluminó mientras le daba una sonrisa tímida. Arturia no caería en la magia de las hadas, por muy traviesas que fueran. Di tu nombre, dijo secamente, cansada del hechizo que las hadas podrían haber lanzado sobre el niño. Shirou Emilia, dijo el chico después de un momento de vacilación. Un nombre de hada. Arturia nunca había oído un nombre tan extraño, pero, aún así, el chico tenía apellido. Los apellidos solo se daban a quienes tenían suficiente prestigio. Quizás era el hijo secuestrado de un caballero. Ella le daría el beneficio de la duda. ¿Qué haces aquí?, preguntó Arturia con curiosidad. Ni siquiera yo lo sé, empezó Shirou mientras se rascaba la nuca. Estaba cazando una bestia local que aterrorizaba un pueblo y de repente estoy aquí. Dicha bestia, en este caso, era un apóstol muerto que Shirou debía eliminar. ¿Cazando una bestia? ¿Venía alguien más contigo?, preguntó Arturia. Sí, un superior, respondió Shirou pensando en el arrogante mago encargado de liderarlo a él y a un equipo de ejecutores. Debió de ser un caballero en entrenamiento, quizá un escudero como ella antes de que las hadas se lo llevaran, reflexionó Arturia, consolidando prácticamente su hipótesis. El hecho de que apareciera de repente en medio de un trigal a varias legiones de Escocia era un indicio suficiente. La mirada de Shirou se posó en la espada de madera de Arturia. ¿Practicas?, preguntó. Arturia asintió, sin entender a dónde quería llegar. Si quería un entrenamiento, no lo conseguiría si no tenía un arma de práctica. Continúa, dijo Shirou mientras espadas de práctica idénticas aparecían en cada una de sus manos. Arturia abrió los ojos de par en par. Las hadas le habían enseñado magia. Distraídamente, se preguntó qué clase de magia aprendería de Merlín en un par de meses. ¿Puedo pedir un partido de práctica para alguien tan talentoso como tú?, preguntó Shirou. Arturia tuvo que admitir que Shirou tenía una lengua fina, y enseguida se interesó en su propuesta. ¿Cuándo más tendría la oportunidad de probar su espada contra un espadachín entrenado por hadas? Acepto, dijo Arturia con su postura recta y los ojos a la altura de su oponente como cualquier escudero debería. Shirou no respondió de inmediato a la declaración de Arturia. Estaba absorto en sus pensamientos. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que la vio. No había dejado de buscarla ni una sola vez, y ahora, no tenía palabras para describir la enorme presión en su pecho, incluso siendo versiones más jóvenes de sí mismos. Buscaba ser un héroe, pero lo había hecho no solo por sus ideales, sino en memoria de ella. ¿Había llegado finalmente al final de su búsqueda?
Salió de sus pensamientos al notar la mirada impaciente de Arturia frente a él. Gracias, dijo Shirou, adoptando una postura relajada. Cuando estés listo. Arturia miró a Shirou con los ojos entrecerrados. ¿Estaba listo? Tenía aberturas por todas partes, las más evidentes en los puntos que su rector le había dicho que protegiera y a los que apuntara. El centro izquierdo del pecho, la parte inferior derecha del abdomen. Todas estaban abiertas. Entrecerró los ojos y decidió tantear el terreno. Atacó en una abertura y fue bloqueada. Frunció el ceño. ¿Qué estaba pasando? Volvió a atacar y se encontró con el mismo resultado. Soltó el aliento y se armó de valor. Iba a asestar un golpe, eso juró. Shirou no podía mantener la calma mientras miraba el rostro decidido de Arturia. ¿Cuándo fue la última vez que lo había visto? Distraídamente, desvió otro de sus golpes. Ya no era la misma espadachín sin igual que recordaba, pero a esas alturas aún era una niña. Su postura era un poco torpe, pero lo compensaba con creces con su habilidad natural. Aún así, jamás querría verla lastimada. Cuadra más los hombros al golpear. ¿Qué? Arturia se confundió por un momento, pero pronto comprendió lo que Shirou había querido decir. Corrigió su error rápidamente. Sin embargo, su mente luchaba por encontrar una respuesta. ¿Por qué le darías consejos a tu oponente? Utiliza más tus caderas, generarás más potencia en tus swings. ¿Otra vez? ¿Por qué la ayudaba? La caballerosidad de un caballero es algo por lo que hay que vivir. Las palabras de su rector resonaron en su mente. Probablemente ambos eran escuderos, pensó Arturia mientras atacaba a Shirou de nuevo, notando la diferencia de fuerza al usar sus caderas. Quizás su propio código de honor le dictaba ayudar a un compañero escudero. Aún así, agradecería su consejo. La única otra persona que tenía como mentora era Kai. El sonido de los golpes de espada resonaba por el trigal durante horas, y Arturian no se había divertido tanto en mucho tiempo. Su tiempo con Kai fue divertido, pero la experiencia fue diferente con alguien de su edad. Además, podía ver que Shirou era un espadachín experto. Había aprendido y mejorado mucho gracias a ese encuentro casual. Arturia sonrió mientras salía para casa ese día, diciendo una rápida despedida y saliendo corriendo. Adiós Arturia, dijo Shirou un momento después. Arturia dejó de caminar de regreso a su casa con su rector y su hermano Kai, y de repente se dio cuenta de algo. Ella nunca le dio su nombre a Shirou, pero ¿cómo lo hizo? Magia de hadas. Había un tic notable en su cara cuando llegó a casa ese día, y todo era culpa de Kai. Lo que Arturian no sabía ese día, es que su hipótesis inicial sobre las hadas estaba más cerca de la verdad de los orígenes de Shirou que cualquier otra cosa. Su cuerpo estaba hecho de espadas. Algo le había sucedido a Shirou para que despertara en medio de un campo de trigo, pero más importante aún, fueron los cambios en su cuerpo que ninguno de los dos notó ese día, y no fue que cambiara de género. Si lo hubiera hecho, esta sería una historia completamente diferente sobre aquel que tuvo la tarea de una búsqueda incesante. Sobre aquel que descubrió sus orígenes y su poder 10 años después de la Quinta Guerra del Santo Grial, y que desbloqueó la clave de su arma definitiva, su realidad, 10 años después. Esta fue la historia de un destino atrapado en el tiempo. Capítulo 2. Shirou abrió los ojos ante ese aroma desconocido a bosque húmedo y almizclado. Por un momento, no supo dónde estaba, pero entonces los recuerdos lo inundaron. Olía a bosque porque vivía en un bosque. No lo habían abandonado precisamente en medio de un trigal con dinero y un hogar. Pero no lo cambiaría por nada del mundo. Ella estaba allí. Después de ese día, la Quinta Guerra del Santo Grial, no había dejado de buscarla. Durante años había estado sin ella. Durante años de constante angustia, persiguió sus propios ideales en memoria de una mujer que había recorrido un camino similar. Shirou apretó los puños. No sabía qué lo había traído hasta allí, y francamente, simplemente no le importaba. Ella estaba allí, y eso era todo lo que importaba. No podía dejar escapar la oportunidad. En el momento en que la volvió a ver por primera vez, en el momento en que comprendió por primera vez las implicaciones de dónde se encontraba, hizo un juramento. De la misma manera que el recuerdo de una mujer noble lo había hecho por él, haría todo lo posible por cumplirlo. Esta vez, ella no estaría sola para soportar la carga de un rey bajo una máscara impasible. Shirou se levantó de su improvisada cama de hojas. Tendría que ir a cazar hoy. Por la orientación del sol y la humedad del aire, era pleno verano. Al menos no tendría que preocuparse por el frío del invierno.
Caminó hacia el río, su única fuente de agua, y se lavó la cara. El frío despejó la turbidez de sus ojos cansados. Tenía suerte, pensó, de que hubiera un bosque con un río junto al trigal. Un sonido pronto lo despertó, tensando los músculos. Era una costumbre tras muchos años persiguiendo a los apóstoles muertos, o cualquier cosa que causara daño. Shirou se giró y tenía una proyección preparada en el fondo de su mente. La vida le había enseñado que nunca era demasiado cauteloso. Sin embargo, sería en vano, pues se relajó de inmediato. Así que has vuelto, le dijo Shirou al solitario aoje rubio que sobresalía de un arbusto. Este se estremeció antes de que Arturia apareciera. ¿Cómo lo haces?, preguntó Arturia. Estaba segura de que estaba escondida. A todos los efectos, hoy era el día en que encontraría dónde vivía. ¿Sería posible que las hadas lo criaran en el bosque? ¿Podría finalmente demostrarle a Kai que se había equivocado al reírse en su cara cuando fue él quien le habló de las hadas? No era un recuerdo agradable recordar haber vuelto a casa aquel día. Lo mismo que he hecho durante los últimos 7 crepúsculos. Un caballero en formación como tú no es apto para esconderse en las sombras. Claro, tartamudeó Arturia. Era la primera vez que alguien ajeno a su familia reconocía su deseo de ser caballero. En ese momento, se concentró. Y un caballero en entrenamiento como tú no debería estar ocultando secretos en el bosque. Shirou sonrió con sorna ante la réplica. No es un caballero. Sí, eres un escudero. No, no es un escudero. Arturia frunció el ceño. ¿A qué juegos mentales estaba jugando Shirou? No le creería. Ningún chico normal debería poseer tanta habilidad con la espada como él. Buen intento, pero no caería en la trampa. La pregunta es, ¿por qué no lo admitiría? ¿Y entonces qué? Decidió seguirle la corriente. Solo un cazador. Shirou miró a Arturia, incapaz de ocultar el destello de emoción que cruzó sus ojos en ese momento. Solo esperaba que Arturia no lo notara. Arturia se quedó mirando, pero pareció olvidarlo mientras comenzaba a reflexionar. ¿Un cazador?, repitió Arturia en su mente. De todas las excusas posibles, ¿por qué un cazador? Por otra parte, estaban en un bosque y Shirou no parecía vivir en un hogar. ¿Por qué no tenía un hogar? ¿Seguro que sí? Mejor aún, ¿por qué lo ocultaba? Seguramente las hadas habrían tenido un lugar donde quedarse. Arturia entrecerró los ojos. A Arturia le rugió el estómago. Se sonrojó y se cubrió la cara rápidamente. Era culpa suya por no haber comido nada, pero no podía evitarlo. La única forma de conseguir comida era preguntándole a Sir Héctor. Dios sabe lo perspicaz que era Sir Héctor. Habría preguntado dónde y a quién a primera hora de la mañana. Francamente, no le había contado a Anne de su encuentro con Shirou, al menos no todavía. Shirou sonrió y a regañadientes, comenzó las actividades del día. El hambre es el enemigo, dijo mientras se ponía una capa abrigada sobre los hombros. Un arco apareció en su mano, y pronto se adentró en el follaje del bosque. Espera aquí, vuelvo con algo de comer, gritó. Arturia asintió un instante después de saber que su robot había desaparecido. Solo entonces se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de seguir a Shirou. Madrugar y engañar a Kai era el objetivo de ocuparse de las actividades matutinas de Sir Héctor. Concretamente, alimentar al ganado. ¿Y ahora qué se suponía que debía hacer? Su mano forcejeaba con la espada de práctica atada a su cintura. Quizás podría practicar con Shirou más tarde, bueno, suponía que podría calentar antes. Shirou viajaba silenciosamente por el bosque, con el arco listo y la mirada atenta a cualquier movimiento. Una liebre sería preferible a un ciervo debido a la diferencia de peso debido a su tamaño infantil. Sin embargo, si llegaba el momento decisivo y solo encontraba un ciervo, suponía que podría simplemente reforzar su cuerpo con magia. Si hacía eso, ¿cómo podría explicárselo a Arturia? ¿Hacer ejercicio? De alguna manera, Shirou sabía que no lo creería. Aunque, claro, podía arriesgarse. Si la conocía, y de verdad que la conocía, sabía que incluso de niña debía comer mucho. 2 liebres entonces, o un ciervo, decidió. Por suerte, fue en ese momento cuando una liebre entró en sus perfileals. Con la facilidad de la práctica, la derribó fácilmente. Una abajo, otra más para el final. Caminando hacia la liebre abatida, Shirou la recogió y la guardó en una bolsa que llevaba colgada de la cintura. Un destello de movimiento le llamó la atención y rápidamente, reforzó sus piernas y saltó a un árbol. ¿Una bestia fantasmal?, reflexionó Shirou mientras observaba a la pequeña criatura.
Tenía la forma de un halcón, pero era un poco más grande. Si no fuera por sus ojos verde azulado y su brillo etéreo, de un azul tenue, no habría desentonado en el bosque. Ahora la pregunta era, ¿qué estaría haciendo uno en medio del bosque? Pero, ¿por qué lo miraba fijamente? Para asegurarse, Shirou agitó una mano y observó cómo sus ojos lo seguían. ¿De verdad lo observaba? ¡Qué extraño! ¿Qué podría querer de él? Con un gesto de ven aquí, movió la cabeza como diciendo sígueme. Shirou frunció el ceño, pero aún así decidió seguir a la bestia fantasmal. Buena idea o no, era mejor no dejar a una bestia fantasmal desatendida. Caminaba sobre afiladas garras rojas, girando la cabeza de vez en cuando para comprobar si la seguía. Finalmente, se detuvo y salió volando. Shirou no la apartó de la vista hasta que se posó en un árbol y le indicó con la mirada que avanzara. Obedeció, pero se aseguró de no perderla de vista. Sin embargo, su atención pronto se desviaría hacia sus pies, que pisaban el liso adoquín. Él miró hacia arriba. ¿Una casa? No, era más bien una mansión, pero ¿por qué estaba en medio del bosque? A todos los efectos, estaba abandonada. Shirou no sabía cuánto tiempo hacía, pero la vegetación ya se extendía por toda la casa. Probablemente este era el hogar de la bestia fantasmal, pero ¿por qué lo traería allí? Shirou se acercó y al inspeccionar notó una tabla cerca de la antigua puerta principal. Bosque de Ashton. El tablón decía. Con un graznido, la bestia fantasmal volvió a volar, pero esta vez directamente a la azotea de la mansión. Graznó de nuevo, instándolo a continuar antes de alzar un ala y empezar a acicalarse sus suaves plumas marrones. Vacilante, cruzó la vieja puerta. Bienvenido a casa. Una suave voz resonó en la mente de Shirou. Volviendo la mirada hacia la bestia fantasmal, esta desapareció dentro de la mansión. Bienvenido a casa, reflexionó Shirou en voz alta. Si antes estaba confundido con la naturaleza de la bestia fantasmal, ahora estaba desconcertado. Las bestias fantasmales, al menos las que él conocía, nunca fueron demasiado amigables con los humanos. La mayoría preferían mantenerse alejados o directamente antagonizarlos, y por antagonizar, se refería a matar. Cosas como goblins, diablillos y similares eran fáciles de entender, pero esta bestia en particular. Shirou se rascó la nuca. Bienvenido a casa podía significar muchas cosas, pero la conclusión más sencilla era que ya estaba en casa. La bestia fantasmal debió haberlo traído hasta aquí asumiendo que era el amo de la casa, lo cual era extraño en sí mismo. Las bestias fantasmales simplemente no hacen eso. Si tienen una tierra que creen que es suya, la protegerían, no la regalarían. Por otro lado, siempre fue un mago de tercera categoría, su conocimiento solo provenía de la experiencia. Recorriendo los terrenos de la mansión, Shirou vio un gallinero cerca del patio trasero. Dudó en qué hacer, hasta que la bestia fantasmal se posó sobre su hombro. Se tensó. Bienvenido a casa. La voz se repitió dentro de la mente de Shirou. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shirou momentos después, al darse cuenta de que la bestia no pretendía atacarlo. Quizás podría entenderlo. La bestia fantasmal inclinó la cabeza confundida antes de agitar un ala para abarcar el área. Tuyo. La voz dijo. ¿Mío? Preguntó Shirou confundido, pero ninguna voz respondió. En cambio, la bestia fantasmal simplemente comenzó a acicalarse las plumas, llamando la atención sobre el collar alrededor de su pata. El collar decía Eferet. Probablemente un nombre. Al notar la mirada de Shirou, Efret volvió a señalar el área y dijo tuyo. Efret era una bestia fantasmal peculiar, pensó Shirou, pero era dócil. Levantando una mano, Shirou comenzó a acariciarlo, notando cómo se apretaba contra la suya. Con una leve sonrisa, Shirou volvió su atención al gallinero. Parecía que no tendría que ir de caza pronto. Todavía no le dijo Shirou a Arturia. Aún no está cocido. Tras salir de la mansión y prometerle a Efret que volvería, Shirou preparaba el almuerzo para él y Arturia. En este caso, el almuerzo consistía en liebre desollada y pollo, casi cocido tras 10 minutos en un asador improvisado. La mayoría de los componentes eran de madera, pero Shirou había creado un pomo giratorio para el asador. Pero la carne ya se ve tierna, dijo Arturia con un bufido, en señal de protesta. Estaba cansada y hambrienta después de practicar su esgrima sola toda la mañana, y era culpa de Shirou por tardar tanto. Y no entiendo por qué la estás cubriendo con, Arturia se quedó en silencio. Hierbas, añadió Shirou. Hierbas, terminó Arturia.
eran un ingrediente que Shirou parecía haber encontrado en el bosque. ¿Acaso mejoran el sabor de la comida? De alguna manera, lo dudaba. Parecían solo hojitas o ramitas de hierba. Además, la roca negra que Shirou molía y llamaba pimienta negra era horrible. Aún así, tomó una muestra cuando él no la veía. Solo tomó un poquito, una pizca en su dedo índice, que se metió en la boca. Fue una decisión equivocada. Sus ojos se enfocaron con incertidumbre cuando notó que Shirou rociaba la pimienta negra y las otras hierbas sobre la comida, en cuyo caso declaró que el almuerzo estaba servido. ¿Quieres la liebre o el pollo? Preguntó Shirou mientras le ofrecía los 2 trozos de carne en un pincho. En realidad, eran brochetas. Arturia dudó un momento, pero al final eligió la liebre, ya que había comido suficiente pollo en casa. Tentativamente, acercó la boca y dio un pequeño mordisco, parecido a una ardilla mordisqueando una nuez. Masticó, sin que sus ojos revelaran nada mientras su lengua empujaba la comida por cada grieta de su boca. Masticó y masticó y masticó, y Shirou notó que masticaba cada vez más rápido. Pronto tragó. Arturia se detuvo y se quedó mirando la liebre en sus manos. Dios mío. ¿Qué estaba comiendo? Fue amor a primera vista. Pimienta negra. Pensar que algo tan horrendo pudiera ser mágico. Era mágico. ¿Cómo podría explicar si no semejante explosión de sabor? Tenía la boca hecha un mar de felicidad, los ojos vidriosos y la mente desenfocada. Solo podía pensar en el siguiente bocado. Tenía la sensación de que comía mucho incluso de niña. Shirou reflexionó con una sonrisa irónica. La escena en sí era nostálgica, aunque, al parecer, Arturia aún no poseía sus dignas habilidades para comer, a juzgar por la grasa en sus mejillas. Mordisco tras mordisco, hundía los dientes en la tierna carne y prácticamente brillaba. Fue suficiente para que dejara de comer y se limitara a observarla con cariño. Un error fatal. Pronto llegó a la conclusión de que la mirada de ella se posó en su pollo sobrante y en los restos de la liebre que tenía en la mano. Y sin embargo, eran las pequeñas cosas, momentos como estos, los que hacían que Shirou comprendiera plenamente la enormidad de su situación. Estaba con ella de nuevo, y jamás lo cambiaría. Sacudiendo la cabeza, divertido, arrancó un trocito de pollo y regaló el resto. La próxima vez, tendría que conseguir más comida. 3 pollos. 4. 5. No le importaba, siempre y cuando Arturia estuviera contento. Tras limpiarse en el río después de comer, Shirou decidió que era hora de ganar dinero. Voy al pueblo a ver si puedo vender la piel de liebre por unas monedas de cobre, quizá incluso una de plata. Quizás incluso dé un paseo por el pueblo, le dijo a Arturia. Iré contigo, pero, Arturia hizo una pausa y miró a Shirou con vacilación. Cuando lleguemos, llámame Artur. A Arturia no le importaba mucho que Shirou la llamara por su nombre de pila. Al fin y al cabo, lo sabía desde siempre. Probablemente por magia. Sin embargo, en público, era conocida como Arthur, siguiendo las instrucciones de Sir Hector. Está bien. Shirou asintió. Sabía que ella ocultaba su identidad femenina y sus razones para ello. Por eso, dijo sus siguientes palabras con seguridad. Eres un chico después de todo. Arturia se quedó paralizada. Ese sí, dijo con incertidumbre, incapaz de mirar a Shirou a los ojos. Aún así, estaba frustrada. ¿Acaso no se daba cuenta de que era una chica? ¿Tan falta de feminidad le faltaba? Había oído a las madres del lugar que la leche era buena, quizá debería beber más, no. Así estaba bien. Es mejor que Shirou no lo sepa, pero, Arturia lo miró de reojo, con pensamientos contradictorios. Allí estaba, tan despreocupado, tan confiable como para poder cuidar de sí mismo. Arturia no dudaba de que lucharía por la vida sin la guía de Sir Hector y Kai, pero Shirou era diferente. No solo sobrevivía, sino que también encontraba tiempo para entretenerla en un bosque. Era confiable, incluso su instinto lo decía. Shirou, no soy ¿sabes que te quedarás atrás si te quedas ahí parado? Gritó Shirou a lo lejos. Arturia no se había dado cuenta de que Shirou avanzaba porque miraba al suelo. Voy. Gritó Arturia mientras corría al lado de Shirou. Juntos emprendieron el viaje a Bristol. Un silencio incómodo los envolvió, pero no desapareció hasta que Shirou le dio una palmada en la espalda a Arturia y dijo que estaba pensando demasiado. Bueno, eso salió mejor de lo esperado, murmuró Shirou mientras guardaba en el bolsillo las monedas de cobre que había recibido del comerciante. No pensé que valieran tanto. 14 monedas de cobre, eso es suficiente para algunas comidas, dijo Arturia. Shirou asintió.
Era bueno tener dinero para gastos, nunca se sabe qué podría necesitar. Al menos tenía una casa. Sabía si Fred tenía algo que decir al respecto. Aún tenía que cumplir su promesa de regresar. Por ahora, sin embargo, disfrutaba recorriendo la ciudad de Bristol. Era una experiencia verdaderamente novedosa. Las casas estaban hechas con madera de árboles, y los techos de paja resultaron ser buenos aislantes. La pequeña herrería que había visto al entrar en la ciudad trabajaba a toda velocidad en un yunque, forjando una especie de cuenco de acero, probablemente una olla. Un alboroto pronto captó la atención de Shirou. Un chico de la edad de Arturia, con pantalones blancos, medias negras y un abrigo dorado, acosaba a una chica de su misma edad, vestida solo con harapos. El chico tenía el pelo castaño y desgreñado, peinado hacia un lado, y una mueca de desprecio en el rostro. La chica, sin embargo, estaba angustiada. Su trenza, antes limpia, se soltó y su cabello rubio se balanceó sobre su espalda. Los ojos de Shirou se entrecerraron cuando el chico abofeteó a la chica y la tiró al suelo. Matones locales, el hijo de un noble según ese escudo de armas, dijo Shirou, confiando en los recuerdos compartidos de la Quinta Guerra. Ese es el hijo de Lord Wolfred, dijo Arturia con disgusto. Sir Hector me pidió que no me involucrara en este tipo de cosas. Entonces, ¿te quedarías esperando? Arturia temblaba de ira. Claro que quería hacer algo, pero conocía la razón de Sir Hector para que no se involucrara. Sería una violación a su honor si desobedecía a Sir Hector cuando lo único que quería era mantenerla a salvo. Aún así, había oído los rumores de cómo el hijo de Lord Wolfred maltrataba a las chicas del lugar. Que lo comprobaran delante de ella la llevó al límite. Le temblaban las manos al sujetar su espada de práctica. Hizo una mueca mientras luchaba con su moral. Al notar la expresión de preocupación de Arturia, Shirou supo qué hacer. Demonios, probablemente lo habría hecho de todos modos. Golpeó el arco que había traído consigo y disparó. ¡Ah! Gritó el hijo de Lord Wolfred cuando la flecha casi le rozó la mano. La mano se movió para abofetear a la niña por segunda vez. Basta, dijo Shirou mientras se acercaba. Tentativamente, le ofreció una mano a la chica para que la tomara mientras dirigía su atención al hijo de Wolfred. Así no se trata a una dama. Con vacilación, la chica tomó la mano de Shirou y miró fijamente a Shirou y al hijo de Lord Wolfred. Su familia no podía pagar los impuestos, ni les sobraba comida para sobrevivir el invierno. Esperaba poder pedirle a Lord Wolfred, el hombre bondadoso que era, que eximiera a su familia, como ya lo había hecho. Desafortunadamente, tuvo el placer de hablar con su hijo. ¿Una dama? Ja. ¿No hablas en serio?, rió el chico. No es más que una campesina incapaz de pagar los impuestos. ¿El dinero de los impuestos? Preguntó Shirou. Sí, pero solo 5 cobres que parece que no puede entregarme. La niña bajó la mirada avergonzada. No era culpa suya haber nacido pobre, ni que culpara a sus padres. Eran el tipo de padre y madre que se esforzaban al máximo por proveer, sin importar lo poco que dieran. Shirou no dudó en sacar 5 monedas de cobre de su bolsa y arrojárselas al hijo de Wolfred. Toma, 5 monedas de cobre, dijo. Dándose la vuelta, le dio las 9 monedas restantes a la chica que estaba detrás de él. Úsalas para tu familia, dijo. ¿Se arrepentía Shirou de haber dado su paga? Ni un poquito. Además, fue dinero bien gastado para ayudar a alguien. Gracias. Dijo la chica torpemente mientras hacía una reverencia. Nunca había conocido a un noble tan amable con los plebeyos. De nada, pero será mejor que te vayas, dijo Shirou. Asintiendo, la muchacha no perdió tiempo en alejarse del hijo de Wolfred. Mientras tanto, Arturia observaba la escena. Estaba impresionada. Shirou no solo había defendido a una desconocida, sino que la había ayudado a pesar de conocer su situación. Sus acciones solo reforzaron aún más la confianza de Arturia en él. Sin embargo, admitía que se sentía incapaz. Allí estaba Shirou, defendiendo sus principios de caballerosidad, y ella, sin hacer absolutamente nada. Si bien hacía todo lo posible por escuchar a Sir Hector, lamentaba su incapacidad para ayudar. No, no lo aceptaría, encontraría la manera de ayudar. El hijo de Wolfred no tardó en fulminar a Shirou con la mirada. No solo le había arruinado la diversión, sino que ahora notaba claramente el arco de Shirou y la falta de flecha. No tardó mucho en atar cabos sobre quien casi le voló la mano. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso sabes quién soy? Solo eres un campesino. Gritó.
Eres el hijo de Lord Wolfred, dijo Shirou con serenidad mientras recuperaba su flecha y le devolvía la mirada. Ahora la pregunta es, ¿sabes quién soy? Un perro de baja cuna. Señor Anders, ocúpese de él y enciérrelo en la prisión de su padre. Shirou dirigió su atención al caballero Sir Anders, que se acercaba. Era alto y musculoso. Su armadura apenas le cubría el cuerpo. Podía aprovecharla. Sus articulaciones eran las aberturas más grandes, perfectas para un ataque, pero en su cabeza llevaba un casco completo. Mientras Shirou meditaba sobre sus acciones, Arturia se acercó. Alto, le dijo Arturia a Sir Anders, sorprendiéndolo. Sorprendido por el carisma de la orden, Sir Anders se detuvo. Como caballero, debes tratarlo con la debida cortesía. Incluso si te enfrentas a un escudero. ¿Un escudero? Pensó Shirou desconcertado. ¿Un escudero? Balbució Sir Anders, sorprendido. ¿Entonces es hijo de un noble? Arturia asintió. ¿No ven tus ojos los colores que luce bajo su capa? Shirou se quedó estupefacto por un momento antes de quitarse la capa y revelar su ropa interior. Vestía el atuendo rojo que le regaló Karen Hortensia durante su etapa como ejecutor y una elegante armadura negra. Sorprendentemente, se parecía al arquero de la Quinta Guerra si no fuera porque llevaba vaqueros azules. Recuperando la compostura, Sir Anders se irguió, con la espada en alto junto al pecho. Entonces me enfrentó a ti como Sir Anders, de los caballeros de Lord Wolfred, dijo. Shirou Emillaré, Bosque Ashton, dijo Shirou mientras imitaba los movimientos de Sir Anders. En cuanto al nombre, recordó la ubicación de la casa abandonada. Sir Anders parpadeó. ¿Eras hijo del difunto duque Ashton? Miró a Shirou con curiosidad hasta que su mirada se fijó en sus ojos. Eso explicaría el noble rojo y negro que vistes. El color de los ojos también es idéntico, incluso el nombre parece algo que ese viejo ingenuo pensaría mal. Una lástima por su olfato para nombrar. Arturia reflexionó sobre la nueva información en su cabeza. ¿Shirou no era de Escocia? Señor Anders, ataque ya. Exigió el joven hijo de Wolfred. Tranquilo, muchacho. Esta noticia es algo que tu padre quizá quiera oír. Sir Anders puso una mano sobre el hombro de Shirou. ¿Cómo sobreviviste al asesinato, muchacho? Shirou no respondió ya que cada uno interpretó su silencio de diferente manera. Ya veo, el duque Ashton debió de haberte escondido. Sir Anders entrecerró los ojos. Será mejor que no le digas esto a nadie. Nunca se sabe quién querría matarte. ¿Matarlo? Arturia miró a Shirou con los ojos abiertos. ¿Él también estaba escondido? La vergüenza la invadió de nuevo. Aunque él también estuviera escondido, decidió defender lo que creía correcto. No tenía excusas para no ayudar. Si Shirou podía arriesgarse por otro, ¿por qué ella no? Mientras tanto, Shirou asintió vacilante con la cabeza ante la pregunta de Sir Anders. Bien, dijo Sir Anders. Lamentablemente, todavía tengo que obligar al joven amo a un combate contigo. Pero no te preocupes, seré indulgente con un aspirante a caballero. Aunque no veo tu espada puesta. Shirou contempló crear una espada, pero un golpecito en su hombro lo hizo detenerse en seco. Toma, dijo Arturia. Usa el mío. Disculpa si no te he sido de mucha ayuda. Gracias, has hecho más que suficiente, respondió Shirou mientras tomaba su espada de práctica de madera. ¿Planeas probar este acero contra esa madera? Preguntó Sir Anders mientras blandía su espada. Reforzando la espada de práctica de Arturia, Shirou sonrió con suficiencia. Sí. Entonces, adelante. Gritó Sir Anders. Shirou respiró y cerró los ojos. Shirou, mantén siempre la guardia en alto. Dio un paso hacia la izquierda, esquivando por poco el ataque frontal de Sir Anders. Su espada, alzada desde una posición baja, cubría la mayor parte del torso y la cabeza. Cuando golpeas, lo haces con propósito. Usa las caderas para generar fuerza. ¡Ah! Gritó Shirou mientras bajaba y asestaba un golpe alto. Sir Anders respondió con su espada, pero subestimó considerablemente la fuerza reforzada de Shirou. Era un precio que tendría que pagar. Con un estruendo resonante, la placa pectoral de Sir Anders se derrumbó por la fuerza bruta. Pero es madera. Gritó Sir Anders con incredulidad. Quería lanzarse, pero años de entrenamiento le bastaron para frenarlo. Había subestimado a Shirou, pero ya no. No quería tener que reparar más armaduras. Cuando el enemigo se presente ante ti, cualquier idea de misericordia debe desaparecer de tu mente. El camino debe ser claro, el resultado decidido con rapidez.
Shirou abrió los ojos y dirigió una mirada tranquila a Sir Anders. Sir Anders atacaba con ferocidad, con golpes fuertes y precisos, y sin embargo, cada golpe era parado con igual destreza y fuerza. Derrotar sin vergüenza, responder a golpes honestos con golpes honestos, así era el camino de la caballería, el camino del caballero. Shirou paró un último golpe de Sir Anders y retrocedió, manteniendo su forma. Arturia jadeó. Al observar a Shirou moverse, sus golpes, su juego de pies, parecía estar viendo una imagen reflejada de sí misma, solo que sin ninguno de sus defectos. No se extralimitaba como ella solía hacer, ni dependía demasiado de su propia fuerza. Más bien, usaba la fuerza de su enemigo a su favor. Este era el tipo de esgrima al que ella aspiraba. Los ojos de Shirou se entrecerraron mientras observaba cualquier movimiento por parte de Sir Anders. Así es, mantén los brazos firmes, las piernas bien plantadas y cuando el enemigo ataque. Sir Anders se abalanzó, con una mano firme sobre su espada moviéndose en un movimiento horizontal. Despejas la distancia y pones fin a la batalla. Shirou atacó y empujó la espada de Sir Anders al suelo antes de impulsarse. Chispas salieron de las espadas cuando Shirou deslizó su arma por la de Sir Anders y se detuvo rápidamente bajo su cuello desprotegido. Ríndete, dijo Shirou. De acuerdo, resopló Sir Anders mientras apartaba la espada de Shirou. Tu aprendiz de caballero te ha enseñado bien. Aunque no entiendo cómo un trozo de madera resistió mi espada. Sir Anders extendió una mano. Un buen entrenador, la próxima vez no será tan fácil. No espero que así sea, dijo Shirou mientras agarraba la mano de Sir Anders. Esperen, esperen. Gritó el hijo de Wolfred. Señor Anders, se suponía que debía golpearlo y encerrarlo en la prisión de su padre. Sir Anders lo fulminó con la mirada. Niño tonto, si alguna vez aspiras a ser caballero, sería mejor parecerse a este chico que encarcelarlo. Además, me gusta más este chico que tú. ¿Cómo te atreves? Papá se enterará de esto. Exclamó el hijo de Wolfred mientras salía corriendo. Sir Anders negó con la cabeza. ¡Qué tonto! Lord Wolfred valoraba a sus caballeros. No seguiría ciegamente las palabras de un niño llorón. Sin embargo, aún tenía la tarea de cuidar del chico, así que a regañadientes, decidió seguirlo. Nos vemos, Shirou del bosque de Ashton, dijo al marcharse. Arturia corrió hacia Shirou con una sonrisa en el rostro. No puedo creer que hayas vencido a un caballero. Bueno, simplemente sucedió, dijo Shirou mientras le devolvía la espada a Arturia. Se rascó la nuca. Ganar no era tan importante para él. Era literalmente un adulto en el cuerpo de un niño, con el beneficio adicional del refuerzo para compensar las limitaciones de su cuerpo infantil. En verdad, fue una gran actuación, jovencito. Arturia se quedó paralizada al sentir una mano serena posarse sobre su hombro. Al girar la cabeza, sus ojos verdes azulados se encontraron con un alegre azul. El hombre llevaba una armadura completa adornada con los colores azul y amarillo en los bordes. Salvo la cabeza, todo su cuerpo estaba blindado, como era de esperar de un caballero. ¿Y quién es este, Arthur? Preguntó Sir Hector mientras arqueaba una ceja hacia Shirou. El gesto le movió un mechón de cabello castaño sobre un ojo. Pronto lo fijó con un gesto de la mano. Arturia frunció el ceño. ¿Qué podía decir? Al final, decidió seguir con sus creencias. ¿Qué era Shirou para ella? Reflexionó, pero la respuesta era evidente. Lo miró fijamente y esbozó una leve sonrisa. Era diferente a los demás niños y hábil con la espada, pero para ella, sin duda, era mi amigo, Shirou. Le gustaba cómo le salía la palabra. Nunca había tenido la libertad de llamar a nadie su amigo, ya que pasaba la mayor parte del tiempo escondida como Shirou. Tu amigo del que no me hablaste, dijo Sir Hector expresando su opinión. Arturia frunció los labios y empezó a pensar en el momento. Es el hijo del duque Ashton. Repitió las palabras de Sir Ander. ¿Duque Ashton? Preguntó Sir Hector sorprendido mientras miraba a Shirou. ¿Pudo sobrevivir al asesinato? Estaba escondido, añadió Arturia. Sir Hector reflexionó sobre sus pensamientos, pero finalmente coincidió con el razonamiento de Arturia. Se giró hacia Shirou. Debió ser duro, Shirou, vivir mientras todos los demás morían. Shirou se quedó en blanco, un recuerdo lejano de un niño caminando por una ciudad en llamas afloró en su mente. Los gritos, los llantos de piedad, los lamentos de quienes no pudo salvar. Cerró los ojos para alejar las imágenes. Ese señor Hector.
Arturia le dio un codazo a Sir Hector al notar la expresión en el rostro de Shirou. Oh, lo siento, no quise traer malos recuerdos, se disculpó Sir Hector. Luego se volvió hacia Arturia. Ahora, tú. Arturia desvió la mirada. Eludiendo tus deberes hacia tu hermano Kai, ¿tienes algo que decir en tu defensa? No. Dijo Arturia. Sir Hector suspiró antes de saludar a Shirou con un gesto de la cabeza. Nos iremos, Arthur se ha ganado el derecho de cumplir con las obligaciones de Kai como corresponde. Kuke, ¿quieres que limpie las pocilgas? Pero, Sir Hector tapó la boca de Arturia con un dedo. No sería un gran castigo a menos que no te guste. No creas que no sé que te gusta afilar espadas, dijo Sir Hector antes de volverse hacia Shirou. Vamos, Shirou. Shirou asintió con la cabeza y observó cómo Arturia y Sir Hector desaparecían en la distancia. Con Arturia, se sostenía la cabeza entre las manos. Odiaba limpiar lo que dejaban los cerdos. Era apestoso y asqueroso, algo impropio de una caballero en entrenamiento como ella. Además, no creía que les gustara mucho a los cerdos. Era evidente por la cantidad de mierda extra que siempre había por ahí cuando entraba. Odiaba a esos cerdos. Arturia, ¿dijiste que el chico era un escudero? Preguntó Sir Hector, interrumpiendo los pensamientos de Arturia. Sí, respondió Arturia, desconcertada por la repentina pregunta. No le cabía duda de que Shirou era un escudero. Era imposible que no lo fuera. Entonces, ¿consideraste quién lo nombrará caballero? Parece que su aprendiz de caballero no escapó del asesinato de Ashton, dijo Sir Hector. No es un caballero. No es un escudero. Arturia recordó su breve conversación con Shirou, y una expresión de horror incipiente se dibujó en su rostro mientras sentía un retorcimiento en su interior, haciéndola inquieta. ¿Acaso no podía ser un caballero? La idea era tan desalentadora como desgarradora. Solo un cazador. Las palabras eran bastante inocentes si no fuera por ese repentino destello de emoción que cruzó los ojos de Shirou. Esa mirada anhelante, como si estuviera contemplando algo que simplemente no podía tener. Arturia apretó los puños, con la mirada baja y eclipsada por el flequillo. Era una idiota. ¿Cómo no se había dado cuenta? Cuanto más lo pensaba, más culpable se sentía. Bajó la vista hacia su espada de práctica y rápidamente apartó la mirada. No podía comprender la opresión que sentía en el corazón. Cada vez que imaginaba a Shirou, su amigo y escudero entrenando, le dolía saber la carga, la mentira que se escondía tras sus sonrisas. Probablemente sonreía por ella, animándola a seguir su camino hacia la caballería cuando él solo no podía. Si Sir Hector notó algo en el comportamiento de Arturia, no dijo una palabra, solo puso una mano cuidadosa sobre su cabeza. Sería la caminata a casa más tranquila que Sir Hector recordaría jamás. Capítulo 3. Traceon. Los circuitos mágicos de Shirou se encendieron. Se encontraba en una de las numerosas habitaciones de la mansión Ashton, esta en particular iluminada por la luz de un gran ventanal. Como en todas las habitaciones, una espesa vegetación crecía en el suelo y las paredes. Salvo el techo, todo estaba cubierto de plantas. En particular, flores de diversos tipos que debían de haber florecido a principios de primavera y mediados de verano. ¿Por qué estaba en esa habitación? Bueno, la respuesta era sencilla. Era su nuevo taller. A todos los efectos, Shirou había subestimado el tamaño de la mansión Ashton. A simple vista, solo se veía la espesa vegetación sobre los muros de ladrillo, pero al observarla más de cerca, se veía cuánto ocultaba la vegetación la mayor parte de la mansión. Por eso su nuevo taller estaba ubicado al fondo de la mansión. No solo se perdería de vista a simple vista, sino también el pequeño campo delimitado que la rodeaba. Shirou era un mago de tercera categoría que no podía aspirar a un nivel superior, pero eso no significaba que no pudiera aprender nada. Sin embargo, la magia que aprendió era de lo más bajo para la mayoría de los magos. En particular, las runas, algo de lo que la mayoría de los magos prominentes se burlaban. Eran simplemente un patrón de líneas rectas que al inscribirse, revelaban automáticamente misterios según el significado que representaban. En resumen, de bajo mantenimiento. En este caso, una combinación de ellas creó el campo delimitado alrededor de su nuevo taller. Una simple espada apareció en las manos de Shirou. Era de acero, pero la empuñadura y el pomo eran de un metal menos resistente, pero duradero. La apoyó contra la mesa y observó cualquier signo de degradación desde el momento en que proyectaba cualquier objeto. Sorprendentemente, no era así.
Entrecerrando los ojos, volvió a examinar la espada, sus ojos, su análisis estructural, capturándolo todo. El análisis estructural no era exactamente un misterio del que solo él fuera capaz, sino que lo llevó a un nivel completamente superior al que la mayoría de los magos pueden reconocer. Después de todo, era la base de sus formas superiores de hechicería. Más concretamente, no se sorprendió cuando su análisis estructural volvió a obtener el mismo resultado. La espada se degradaba, pero a una velocidad asombrosamente lenta. Era similar a la arena en un reloj de arena, solo que en lugar de un flujo constante, se parecía más a pequeñas gotas. Shirou frunció el ceño y decidió llevar las cosas al siguiente nivel. ¿Cómo sería un fantasma noble? Sus circuitos se encendieron en señal de protesta, pero décadas de uso constante y la magia ambiental en el aire facilitaron el proceso considerablemente. Si Shirou hubiera examinado sus circuitos con más atención, se habría dado cuenta de que se estaban curando. Quizás debido a la anomalía que tenía delante. Una copia de Avalon residía en su palma derecha de Vierta. El esplendor y la belleza de la vaina no se perdían a pesar de ser una imitación de la que guardaba en su pecho. Sin embargo, ese era el punto. No debería estar ni cerca del nivel del original, lo que significaba. Tras una rápida comprensión, Shirou extrajo el Avalon original de su interior. Decir que estaba sorprendido sería quedarse corto. La vaina prácticamente brillaba con motas de luz dorada. El poder que la rodeaba, absurdo. Shirou cerró los ojos, con la mente acelerada. ¿Había hecho algo? ¿Le había pasado algo en el tribal? Un torrente de preguntas y conclusiones invadió su mente, pero ninguna respuesta. Finalmente, todas se detuvieron al comprender el factor más importante. Arturia. Ella era la portadora original de la vaina. Su proximidad a Shirou podría explicarlo todo, pero no se apresuraría a sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, estaba seguro de que era así, como en la Quinta Guerra del Grial. Avalon lo había salvado en numerosas ocasiones, pero a pesar de todo, saber estaba allí. Shirou sonrió con tristeza mientras se colocaba el Avalon original de nuevo en su interior y se concentraba en su Avalon proyectado. Notando que al igual que la espada proyectada, este también se deterioraba a un ritmo menor. Reflexionó. La eficiencia y el mantenimiento de su hechicería se habían reducido significativamente en la era en la que vivía, podía trabajar con eso. Rastreó otros fantasmas nobles, pero todos tenían el mismo efecto. Sin embargo, los fantasmas nobles de rango B y superior seguían agotando sus reservas mágicas. Como mucho, podría hacer 5, 10, 20. Había muchas pruebas por hacer en la era. Aún así, más le valía darse prisa con las deducciones sobre los cambios en su hechicería. Después de todo, aún tenía a alguien a quien alimentar. Decir que a Arturia le gustaba su comida era como decir que el fin del mundo fue un suceso insignificante. Ella adoraba su cocina. En una ocasión, ella personalmente le pidió que preparara más comida. En ese caso, dicha comida sería entregada a Sir Hector y Kai para demostrarles por qué Arturia ya no desayunaba con ellos. Trágicamente, la paloma mensajera, Arturia en este caso, terminó comiéndose toda la comida del viaje. Había explicado, no sin vergüenza, que se había cansado y quería un pequeño refrigerio, solo un poquito. Desafortunadamente, razonó Arturia, apareció un ciervo salvaje y se llevó el resto de la comida. Sin embargo, no la ayudó mucho que sus manos y mejillas aún tuvieran pequeñas manchas de grasa, y más aún cuando sus ojos lo miraban expectantes, pidiendo más. La estaba malcriando, lo sabía, pero eso no lo detuvo en absoluto. Nunca llegó a explicarle lo bien que les gustaba su comida a Sir Hector y Kai, si es que les gustaba. Shirou sonrió al recordarlo mientras Efret ocupaba su lugar junto a su hombro derecho. Incluso ahora no sabía si la bestia fantasmal era macho o hembra. Eso sería suficiente por ahora. Hablando de Fred, actuaba más como una mascota familiar que como una bestia fantasmal, sin dañar a nadie, salvo a roedores. Por otro lado, a Shirou le gustaba bastante. Además, había empezado a observar a Efred para entender por qué parecía tan apegado a él. ¿Jugar? Una voz habló en la mente de Shirou. Shirou negó con la cabeza. Lo siento, Efred, tengo que reunirme con alguien, dijo mientras lo bajaba suavemente del hombro. Mirando el reloj, solo le quedaba media hora para llegar a los límites del bosque de Ashton, donde solía encontrarse con Arturia. Tenía que irse si no quería llegar tarde. Rápidamente, descartó sus proyecciones, agarró su ropa y pronto salió por la amplia puerta principal.
Dirigiéndose al patio trasero, cerca de los numerosos corrales vacíos, se dirigió hacia el único que albergaba animales. Las gallinas. Tomó un par de huevos y pronto se puso en camino, teniendo en cuenta la lista de objetivos del día. Mientras tanto, Efred ladeó la cabeza mientras observaba a Shirou salir de la mansión. ¿Jugar? ¿Verse? Arturia se removía nerviosa mientras esperaba a Shirou. Llevaba una túnica marrón enorme que le llegaba más abajo de la cintura. Por suerte, sus pantalones azules y leggings negros le sentaban mejor, pero aún así parecía un poco pesada. Aún así, la pequeña capa gris sobre sus hombros bastaba para disimularlo. Suspirando, Arturia volvió a mirar el claro. Nada. Consideró practicar con su espada, pero, francamente, desde que descubrió el secreto de Shirou, se sentía mal. ¿Y si llegaba en medio de su entrenamiento? ¿Qué expresión pondría? Arturia frunció los labios. Sería una mala amiga si lo hacía. Durante las últimas 2 semanas, ya había decidido no pedirle ayuda con la espada, algo que se le hacía más fácil al pasar la mayor parte del tiempo cazando con Shirou. Usar uno de sus arcos era una experiencia novedosa para ella, aunque, claro, nunca sería tan buena como Shirou. Justo ayer ayudó a cazar un ciervo. El precio de la piel se repartió a partes iguales entre ella y Shirou. Sin embargo, lo que era más importante, cada vez le costaba más no pedirle ayuda con la espada a Shirou. Aún podía imaginar su figura mientras luchaba contra Siranders. Cuadra más los hombros al golpear. Ese solo consejo hizo que Arturia mejorara muchísimo. Claro, probablemente ella misma se habría dado cuenta del fallo, pero el hecho de que Shirou pudiera señalarlo con tanta facilidad le daba crédito a su habilidad con la espada. Sería un gran maestro, alguien que fácilmente podría señalar sus defectos y corregirlos. Sin embargo, Arturia frunció el ceño. Estaba teniendo malos pensamientos, anteponiendo su progreso con una espada a los sentimientos de Shirou. Si le preguntaba, ¿no sería mejor que los cerdos de la pocilga de Sir Hector? Y odiaba a esos cerdos. Un susurro en el bosque, un destello de un ojo. Disculpa la tardanza, dijo Shirou al entrar en el pequeño claro del bosque. Tenía que asegurarme de tener suficientes para que los trajeras a casa. Sacó una bolsa de cuero y reveló los huevos de gallina mientras señalaba las 2 liebres atadas a su cintura. Esta vez seguro, ¿no? ¿Se acabaron los ciervos desenfrenados, los goblins errantes y los trolls bajo los puentes? Preguntó, enumerando las excusas anteriores de Arturia. Tendré cuidado. Los G-Goblins tuvieron suerte la última vez, dijo Arturia mientras se sonrojaba y giraba la cara. Shirou sonrió con complicidad ante los ojos de Arturia, sus orejas comenzaron a enrojecerse. Entonces te lo demostraré. Puedes venir conmigo hoy si quieres. Balbució Arturia mientras se giraba para encarar a Shirou, tras haber recuperado el equilibrio. ¿A tu casa secreta? Sí, Arturia apartó la mirada de Shirou con timidez antes de volverse con altivez. ¿Pero eso significa que tienes que llevarme a tu casa? Shirou se rió, sobresaltando a Arturia. Su razonamiento era tan infantil que no pudo evitarlo. Era el mismo razonamiento que me llevé mi galleta, así que yo me llevo la tuya. Arturia lo fulminó con la mirada. Está bien, te llevaré después, dijo Shirou con alegría. Por ahora, todavía tenemos algo de tiempo antes de que prepare el desayuno. Arturia miró su espada y Shirou captó el movimiento. Sonrió. Ya sabía lo que quería, pero no parecía que fuera a preguntar. No sabía por qué no lo hacía, pero quizá era parte de su honor. Por lo tanto, le correspondió a él preguntar. No hay tiempo para cazar, ¿quieres entrenar? Los ojos de Arturia se iluminaron. No tenía por qué sentirse mal por pedirle a Shirou que entrenara con ella. Fue él quien lo pidió. Claro. Dijo con entusiasmo. Muy bien, saca tu espada y practiquemos, dijo Shirou mientras recogía una ramita larga y delgada del suelo y la reforzaba. ¿Estás usando una ramita? Preguntó Arturia desconcertada, con las mejillas infladas. ¿Se estaba burlando de ella? Sí, dijo Shirou con sencillez antes de sonreír. Una rama fuerte. Sí, definitivamente se estaba burlando de ella. Arturia se enfureció, pero Shirou no cedió. Bueno, pues bien, no lo escucharía ni le obligaría a tomarse las cosas en serio. Y lo primero que tenía que hacer era romper esa ramita. Para entonces, se daría cuenta de su locura y usaría una espada de verdad. La lección de hoy es no subestimar a tu oponente, dijo Shirou lentamente mientras agitaba la ramita ante los ojos de Arturia. Ella no parecía prestar atención a sus palabras. Suspiró.
Supongo que tendrá que aprender a las malas, pero quizás una pequeña advertencia. Eso significa Arturia, no subestimes la ramita. Shirou hizo una pausa para enfatizar. Espero que lo entiendas. Estoy listo cuando tú lo estés. Arturia negó con la cabeza, exasperada. Era una ramita. A por ti. Gritó Arturia al lanzarse al ataque, lanzando un tajo por encima de la cabeza. Su sincronización fue perfecta y contundente, bien ejecutada incluso, si no hubiera apuntado tan descaradamente a la ramita. Por desgracia, la ramita no se rompió como esperaba, sino que atrapó su espada en algunas de sus pequeñas ramas intactas. Sorprendida por el giro de los acontecimientos, intentó retroceder, pero su espada no se movió. Al girar la cabeza, sus ojos abiertos se encontraron con la mirada exasperada de Shirou. Su rostro comenzó a sonrojarse de vergüenza. Shirou desarmó a Arturia con un roce de la ramita, observando cómo su rostro se contraía de incredulidad. Dio un paso adelante, superó a su guardia conmocionada y alzó el puño. Arturia se estremeció, cerrando los ojos mientras levantaba los brazos para bloquear. Temblaba, esperando el golpe de Shirou. Shirou suspiró mientras miraba fijamente a Arturia. Probablemente esperaba que la golpeara, y a todos los efectos debería hacerlo, después de todo, estaba siendo estúpida. Sin embargo, verla temblar la hacía parecer intimidante. Arturia abrió un ojo, pero lo cerró rápidamente al ver que aún tenía el puño en alto. Suspiró de nuevo mientras negaba con la cabeza y rápidamente apartó sus brazos antes de golpearla en la frente. Fuerte. Idiota, reprendió Shirou mientras Arturia se frotaba la frente con irritación. Podrías haber perdido la vida. Pero era una ramita. Arturia se quedó en silencio, indignada. Aún le dolía la cabeza por el golpe que Shirou le había dado. Una ramita mágica, respondió Shirou mientras hacía un agujero en un árbol con la ramita. Los ojos de Arturia se abrieron de par en par. ¿Que eso es trampa? ¿No te dije que era una ramita fuerte? Sí. ¿Escuchaste? No. Entonces, ¿cómo estaba haciendo trampa? Y... Punto demostrado, dijo Shirou mientras le indicaba a Arturia que volviera a empezar. A regañadientes, ella lo hizo, vigilando con cautela la rama solitaria. Atacó y fue bloqueada, repitiéndose el proceso hasta que notó que la guardia baja de Shirou fallaba. Shirou sonrió para sus adentros. Había estado bloqueando todos los golpes altos de Arturia, dejando pequeñas aberturas con su guardia baja. Esperaba que Arturia lo notara y aprovechara, algo que no decepcionó. En combate, más que nada, es importante estar atento a los hábitos del oponente. Un leve tic en un dedo, una tensión en las piernas, todo podía ser señal del siguiente movimiento del oponente. En su caso, aflojaba el brazo cada vez que bloqueaba bajo, perdiendo gran parte de su fuerza de bloqueo. Por lo tanto, su guardia baja era débil. Se alegraba de que Arturia pudiera mantenerse atento en combate. Arturia volvió a atacar bajo y Shirou le permitió romper su guardia y posicionarse para recibir un golpe bien merecido. Te atrapé. Gritó Arturia mientras arremetía hacia adelante. El ruido de sus pies resonó por todo el claro iluminado. ¡Kaau! Arturia gritó de sorpresa y detuvo su ataque mientras su mirada se dirigía hacia el inesperado ruido. Efret aterrizó entre Arturia y Shirou, con las alas extendidas y sus ojos monocromáticos fijos en los de Arturia. Su ojo plateado pareció atravesarla mientras su ojo castaño rojizo la observaba con curiosidad. Medía casi la mitad de los muslos de Arturia, aproximadamente 45 centímetros de altura. Una bestia. Arturia blandió su espada frente a ella. Nunca había visto nada parecido a Efret. Parecía un halcón con elegantes plumas marrones, pero, brillaba. De hecho, un aura azul pálido lo cubría desde la cabeza hasta las garras. Un halcón fantasma, pero no puede ser. Se acercó a ella, observándola en silencio mientras inflaba el pecho. Atrás, tengo mal sabor. Gritó mientras retrocedía. 3 pasos, 4, no volveré a comer pájaro, solo pollo. Efret siguió caminando mientras la mirada de Arturia se posaba en sus largas y afiladas garras, clavándose en el suelo. No quería luchar contra esa criatura en ese momento. Todavía estaba en su entrenamiento como escudera. Efret alzó las alas. Iba a abalanzarse. Oh, no, 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 no. Los ojos de Arturia se dilataron mientras palidecía, pero se mantuvo firme. Si tenía que morir, no sería sin luchar. Tragó saliva con inquietud. ¿Efret? Preguntó Shirou confundido.
No recordaba haberle dicho a Efred que se quedara en la mansión, pero era la primera vez que Efred salía a buscarlo. Efred se detuvo al oír la voz de Shirou, lo que provocó que Arturia se desplomara y suspirara de alivio. Caminando hacia Shirou, Efred ladeó la cabeza y lo miró fijamente. ¿Jugar? ¿Quedarse? Shirou se frotó la frente. Era su culpa. Supuso que no había sido lo suficientemente específico, o simplemente no se había tomado el tiempo de asegurarse de que Efred lo entendiera antes de salir de casa. Lo siento, Efred, pero creo que es hora de empezar a preparar comida. ¿Por qué no juegas con mi amiga por ahora? Dijo Shirou tímidamente. Sabía que Efred no le haría daño a Arturia, al menos si supiera que era su amiga. Shirou se giró hacia una Arturia sorprendida. Parece que tendremos que acortar el entrenamiento. Voy a empezar a preparar el brunch, dijo mientras se marchaba rápidamente hacia donde había dejado la comida. Efred inclinó la cabeza lentamente al registrar lo que Shirou había dicho. Efred se giró hacia Arturia. Amigo. Lo guardó en su memoria. Definitivamente amigo. El rostro de Arturia palideció. Dios mío. ¿Qué acaba de sugerir Shirou? Lentamente, comenzó a retroceder. Sin movimientos bruscos. Sin movimientos bruscos. No sabía cómo reaccionaría Efred. Sus manos aferraban su espada con fuerza. Era lo único que se interponía entre ella y la bestia. Por un instante, ambos se miraron fijamente, y al siguiente... Ese Shirou, me está saboreando. Gritó Arturia. Efred estaba sentado encima de ella, sujetándola al suelo de alguna manera mientras lamía juguetonamente sus mejillas. Su espada había quedado olvidada hacía tiempo, clavada en el suelo. Rápido, antes de que me coma. Ayuda. Shirou les sonrió a Efred y Arturia. Parecía que se llevaban bien. Demonios, el hecho de que una bestia fantasmal no les estuviera destrozando la cabeza era suficiente indicador de amistad. Shirou no tardó mucho en terminar de cocinar. Ya practicaba bastante cada mañana. La comida está lista, gritó. Oh, genial, dijo Arturia con voz monótona. Su rostro estaba vacío, como una pizarra en blanco que miraba distraídamente a Shirou. Era imperfecto, pero el hecho de que pudiera bloquear sus emociones también a su edad lo inquietaba. Shirou se acercó. Para allá, dijo mientras sostenía una pata de pollo bajo la nariz de Arturia. Ella la miró de reojo, antes de olerla, y volvió a olerla, con un gesto de crispación en sus rasgos faciales. Shirou sonrió con ironía cuando Arturia le arrebató la pata de las manos y empezó a comérsela. Me dejaste con los lobos. Gritó Arturia mientras la luz volvía a sus ojos. Siempre estaba dispuesta a comer, así que era de esperar que se recuperara pronto. Shirou arqueó una ceja. Efred solo estaba jugando contigo, razonó. No pretendía hacerte daño, ¿verdad, Efred? Efred se giró hacia Arturia. Se había alejado de ella en cuanto Shirou se acercó. Amigo, dijo. Habla, dijo Arturia, casi olvidándose de la pata de pollo que tenía en la mano. ¿Ves, Efred no te habría hecho daño? Shirou dejó la comida que había preparado en un gran pergamino sobre la hierba. Sin embargo, te meterás en muchos problemas en el futuro si vuelves a ocultar tus emociones así. ¿Acaso me estás escuchando? Sí, sí, dijo Arturia mientras buscaba más comida. Lo digo en serio, Arturia, dijo Shirou con seriedad. Hazlo otra vez, y no más comida. Al menos no de mí. Arturia jadeó. ¿Se acabó la comida de Shirou? ¿Se acababa el mundo? No lo volveré a hacer, dijo rápidamente. Shirou sonrió. Siempre y cuando lo entiendas. Todos comieron sentados en relativo silencio. Shirou a veces cogía trozos de comida y se los daba a Efred. Había un silencio tranquilizador, como el simple y agradable zumbido de un desayuno. Denotativamente, lo era, pero era la intención lo que contaba. Ya basta, dijo Shirou de repente, apartando la mano de Arturia de un manotazo, sacándola de su aturdimiento por la comida. Si sigues comiendo, no quedará nada para traer. Puedes comer más cuando lleguemos a tu casa. No como mucho, dijo Arturia indignada, cruzándose de brazos. Como lo justo. ¿Suficiente? Efred frunció el ceño. Shirou negó con la cabeza antes de volverse hacia Efred. Nos vamos, así que necesito que te vayas a casa, ¿de acuerdo? Dijo. Efred asintió y despegó hacia el cielo. Shirou tendría que jugar con Efred más tarde por haberlo escuchado también. Se giró hacia Arturia mientras recogía la comida. Bueno, vámonos antes de que se enfríe la comida. La ciudad de Bristol rara vez tenía actividad por la mañana.
La mayoría dormía hasta tarde tras un duro día de trabajo en el campo. Hoy no fue así. Los residentes estaban animados, moviéndose y apiñándose en torno a un evento improbable. Probablemente por eso tantos estaban despiertos por la mañana. ¿Un concurso? Preguntó Arturia confundida. Esto nunca había sucedido. Los concursos eran principalmente para la nobleza y quienes podían permitirse participar. Entonces, ¿por qué se celebraría un concurso en el mercado central de Bristol, una zona habitada principalmente por campesinos y siervos? Era un concurso en el que no había que pagar entrada. Shirou escuchó atentamente al locutor del concurso antes de animarse. El ganador del concurso se lleva un ternero macho y una hembra, dijo. Normalmente, no le interesaría participar en concursos, pero, aunque sabía que Arturia nunca se quejaría de su comida, él mismo sí se quejaba de la variedad. Había muchas maravillas culinarias y de repostería incompletas sin leche. Lácteos, para ser precisos. Además, ya estaba buscando llenar los corrales vacíos de la mansión Ashton. ¿Piensas entrar? Preguntó Arturia. Sí. Parece que no tienen requisito de edad. Shirou miró alegremente a Arturia. ¿Y quién dijo que un niño no puede vencer a un adulto? Bueno, tendrás que trabajar duro, dijo Arturia. Shirou arqueó una ceja en respuesta. Tendrás que vencer al campeón de arqueros del anunciador, Gerard. Y sabiendo cómo funcionan los concursos, Gerard debe ser bastante hábil. Dedujo Shirou. De cualquier manera, iba a participar. Volvió la mirada hacia Arturia. Entonces deséame suerte. Arturia asintió y observó a Shirou inscribirse en el concurso. Tuvo que abrirse paso entre la creciente multitud, pero debido a su baja estatura, finalmente logró pasar. El presentador lo miró con escepticismo, pero cedió al recordar que todas las edades podían participar. ¿Seguro que estás en el lugar correcto, Rojo? Le preguntó Gerard a Shirou. No era un hombre muy alto, ni tampoco muy llamativo. Claro que era una buena cualidad para un arquero, pues había menos enemigos que te detectaran. Tenía una barba rala y desaliñada bajo la que se metió una mano mientras miraba pensativamente a Shirou con sus ojos marrones. No era común tener que competir con un niño. ¿Qué demonios? Era una experiencia novedosa. Si el chico iba a participar, o era muy hábil o era un completo imbécil. Sin embargo, era mejor no insultar a la nobleza. Sí, estoy seguro, pero Rojo, preguntó Shirou. Bueno, sí, pelirrojo, abrigo rojo, ¿me perdí algo? Preguntó Gerard mientras se quitaba la mano de la barba y se relajaba un poco. Sonrió, con sus finos labios y su firme mandíbula estirados. No. ¿Y cómo gano este concurso? Preguntó Shirou. ¿Te gano? Gerard se rió. A la fila roja, miren cuántos retadores tengo. Señaló al público con el brazo. Primero hay que limitar la competencia. Esto es lo que me pasa por tener una competencia gratuita y pantorrillas sanas en la línea. La mirada de Shirou se posó en los terneros. Estaban comiendo la capa decorada del locutor. ¿Qué terneros tan sanos? Dijo. Gerard siguió la mirada de Shirou y sonrió con complicidad. Se inclinó hacia él y le susurró al oído. Los entrené para eso. Ese maldito tipo es un creído. Shirou arqueó una ceja. Gerard no dio más detalles, prefiriendo reírse a carcajadas mientras un ternero se escapaba con la peluca del locutor. Recuperándose enseguida, Gerard se giró hacia Shirou. Bueno, buena suerte, Rojo. Empieza la competición, dijo mientras se alejaba. Estaré allí para enfrentar al ganador. Shirou parpadeó mientras la multitud de participantes lo empujaba. No tenía mucha opción, pues la emoción de los participantes crecía. El concurso solo comenzaría cuando todos los aspirantes hubieran tomado un arco y 6 flechas de un pequeño soporte junto a un extenso campo. Se colocaron dianas a diferentes distancias sobre el campo, y la más lejana hizo que la mayoría de los participantes entrecerraran los ojos. Lo mirara como lo mirara Shirou, era un concurso que no estaba destinado a ganar, más aún cuando la mayoría de los participantes eran campesinos y siervos. Desafortunadamente, Shirou no encajaba en ninguna de las dos categorías. Mientras la mayoría de los participantes miraban con los ojos entrecerrados a los objetivos más lejanos, Shirou simplemente analizó con calma la trayectoria adecuada. La distancia no le suponía ningún problema. Había lidiado con distancias mayores y condiciones más adversas. Nada superaba dispararle a Berserker en los bosques del castillo Innsbern de Fuyuki. No es que quisiera repetir algo similar.
Se les indicó a los concursantes que participarían en pequeños grupos de 6 para controlar quién disparaba cada flecha. Por lo tanto, se crearon 12 grupos, numerados según el orden de disparo. Shirou fue asignado al 12º grupo, el último. Los 6 primeros que acertaran a los blancos más lejanos competirían contra Gerard en una competencia diferente. Como Shirou esperaba, la mayoría de los participantes optaron por usar sus 6 flechas para disparar a los blancos que sabían que acertarían. Después de todo, nadie esperaba que alguien diera en los blancos más lejanos. Los que lograron disparar un poco más lejos que el resto clasificaron para la siguiente ronda. Hasta que Shirou salió al campo y disparó una sola flecha. Su forma era diferente a la del resto. La mayoría adoptó una postura poco convencional que, aunque cómoda, nunca podía ser precisa. Se mantenía erguido, con la espalda ligeramente arqueada en la parte superior mientras apuntaba con el arco. Gerard fijó su mirada en Shirou. Sabía que Shirou era diferente de la gente común que lo rodeaba, pero no esperaba tal aptitud para el arco. Claro que era hijo de un noble, sus colores lo demostraban, pero la mayoría de los hijos de nobles eran, en el mejor de los casos, unos arrogantes y presumidos. No hacía falta decir que nunca se tomaron en serio su entrenamiento, no cuando tenían todos los placeres de la vida a su alcance. Shirou no parecía encajar en esa descripción. Le recordaba más a sí mismo, pero eso implicaría que era hijo de un bastardo. Algo que definitivamente no era. Entrecerró los ojos mientras seguía la línea de visión de Shirou. El chico apuntaba a los objetivos más lejanos, que admitámoslo, incluso a él le costaría alcanzar. Llegó el momento de la verdad cuando Shirou disparó su flecha en un amplio arco. Gerard no ignoró la fuerza necesaria para tal acción. La flecha se elevó alto, y ni siquiera la maldita resistencia del aire pareció afectarla. Tras alcanzar la cima de su vuelo, la flecha descendió. Gerard silbó cuando la flecha dio en el blanco, directo al cedro más lejano. ¿Fue suerte? En cualquier caso, el chico había logrado una hazaña imposible para su edad. Sus ojos se posaron en la radiante expresión de un niño rubio. ¿Amigo del chico, quizás? ¿Quizás amante? ¿Parecía demasiado guapo para ser un chico? Negó con la cabeza. Eran demasiado jóvenes para tener esos pensamientos, quizá cuando tuvieran 12 años y estuvieran en edad de casarse. Por ahora, los niños deberían seguir siendo niños. Niños con talento, quizás, pero niños, al fin y al cabo. Shirou disparó su segunda flecha y la disparó sin demora. Dio en la misma tabla, en el mismo punto, atravesando el asta de la flecha anterior. Gerard ya no se desilusionó. La suerte no tuvo nada que ver con el golpe. Todo fue habilidad. Se pasó una mano por el pelo, frunciendo el ceño. Vaya, joder, ¿iba a perder contra un niño? Shirou no disparó una tercera flecha, sino que guardó las restantes para un mejor uso. Era indudable quién ganaría las competencias, e incluso los clasificados se alzaron con la bandera blanca. La competencia ahora era solo entre Shirou y Gerard. ¿Y ahora qué? ¿Pasamos a la siguiente competición? Preguntó Shirou al locutor boquiabierto. Gerard sonrió. La expresión le sentaba de maravilla, pero había asuntos más urgentes que atender. Se acercó a Shirou y le susurró al oído. No hay rojo. Por lo que he visto, no tiene sentido hacer el ridículo delante del público. Gerard se volvió hacia el locutor. Ya oí que Poodles, el chico ganó. Parece que he comido veneno esta mañana. Tengo demasiadas náuseas para competir. Gritó, más para que el público creyera que no era un cobarde. Entonces muérete, y mi nombre no es Poodle. Gritó el locutor. ¿Es Charles de Sacos Muertos? El dolor. ¿Charles de los Sacos Muertos? Preguntó Arturia confundida. Acababa de acercarse a Shirou y solo había escuchado fragmentos de la conversación. No. Sí, es Charles de Death Sax. Sus padres no estaban bien de la cabeza, interrumpió Gerard. Ay, me tengo que ir. Hasta luego, Rojo. Gerard se marchó cojeando mientras el locutor le daba las cuerdas de las pantorrillas a Shirou y perseguía a un Gerard risueño. Shirou y Arturia sudaron una gota, pero pronto se pusieron en camino cuando los terneros empezaron a olfatear la túnica de Arturia. Malas pantorrillas. Tras la competición, no tardamos mucho en llegar a la casa de Arturia. Estaba hecha de adoquín, con los pilares centrales hechos de fragmentos de mármol. A diferencia de las demás casas de Bristol, la de Arturia era bastante grande. No tan grande como la mansión Ashton, pero mucho más grande que cualquier otra casa. El techo no era de paja, sino de madera y un tipo de aislante para conservar el calor.
Arturia corrió delante de Shirou y abrió la puerta principal. Sin saber qué hacer, Shirou acompañó a sus recién adquiridos terneros hasta el pequeño porche junto a la ventana arqueada y los ató a una barandilla. Se quedó de pie, incómodo, frente a la casa, sin saber si debía entrar. Al final, no tuvo otra opción. Arturia reapareció y lo arrastró de la mano, llevándolo a una habitación donde vio a Sir Hector y a otro hombre, un adolescente en realidad, sentados en sofás de plumas. Arturia soltó la mano de Shirou y se sentó junto a Sir Hector, indicándole que se sentara frente a ella. Él obedeció tras saludar a Sir Hector y al ahora formalmente presentado, su hermano Kai. Probablemente apenas tenía 18 años, y su corte militar solo lo hacía parecer más joven. Como la mayoría de los habitantes de Bristol, y probablemente del reino, Kai tenía el cabello castaño. Sin embargo, el suyo era más oscuro que el de la mayoría. Sus ojos negros contrastaban con la túnica azul claro y las mallas marrones que vestía, pero curiosamente, parecía sentarle bien. Así que al fin lo trajiste, dijo Sir Hector con alegría, extendiendo una mano y acariciando la cabeza de Arturia. Arturia se puso nerviosa y su rostro se contorsionó de frustración. ¿Acaso Sir Hector no veía que Shirou la observaba? Hizo un puchero mientras intentaba zafarse de la mano de Sir Hector, pero no lo logró. Sus esfuerzos se reanudaron a medida que su ira crecía. A Sir Hector no pareció importarle y continuó hablando. No pensé que alguna vez lo harías, pero estoy orgulloso de que hayas ganado, interrumpió Kai Sir Hector. Supongo que esto significa que quieres que le eche un vistazo a Shirou. Lo necesitará. La primera impresión que Shirou tuvo de Kai fue que era bastante directo, un rasgo común de los fanfarrones. Aunque se reservaba sus opiniones. Arturia hizo una pausa y miró a Kai mientras por fin se liberaba de la mano de Sir Hector. ¿Qué? Parecía desconcertada. ¿Acaso Sir Hector y Kai habían tramado algo a sus espaldas? Incluso involucraban a Shirou, nada menos. Sea como fuere, la pausa de Arturia fue un desafortunado error, pues la maldita mano de Sir Hector volvió a encontrar su camino sobre su cabeza. Su mirada se cruzó con la de Shirou. Él apartó la mirada, sin duda perdiendo su opinión sobre ella. Su rostro se sonrojó mientras intentaba escupir una excusa al mismo tiempo que intentaba apartar la mano de Sir Hector. De nuevo, no funcionó. Ese Sir Hector. Gimió para sus adentros. ¿Estaba perdiendo prestigio frente a Shirou? Vamos, no puedes creer que esa apuesta tuviera todo que ver con esto. El pequeño Arthur nunca consideró hacer una amiga, dijo Sir Hector mientras soltaba a Arturia. Ella se alejó corriendo hacia el otro lado de la habitación. Sir Hector sonrió con ironía. Cierto. Siempre entrenaba esto o aquello, dijo Kai. No quería decirlo, pero era un poco solitario, oye. Gritó Arturia indignada. Que tuvieron batallas a muerte con los cerdos en las pocilgas. Bueno, si tirarles su mierda contara como una batalla a muerte. Lentamente, Shirou volvió su mirada incrédula hacia Arturia. ¿Qué? ¿En serio qué? No es cierto. Tartamudeó Arturia. Sus mejillas estaban sonrojadas y no pudo sostener la mirada de Shirou. Sin embargo, en cambio, comenzó a mirar fijamente a Kai. Su mirada transmitía sus pensamientos, ni una palabra más. No era que ella iniciara la pelea con los cerdos, siempre eran ellos. Y aún así, ese suceso ocurrió cuando tenía 5 años. Silencio mientras Arturia fulminaba con la mirada a su familia. Ambos la habían avergonzado en cuanto Shirou entró en la habitación. ¿Acaso no entendían que quería quedar bien ante sus ojos? ¿Por qué le hacían esto? Pagarían caro, de eso se aseguraría. No dijo ni una palabra. Su mirada se posó en Kai, luego en Sir Hector, y de nuevo en Kai. Oh, tenía ideas, muchas ideas. Empezó Shirou a romper el incómodo silencio. ¿De qué hablaba, señor Hector? De lo que nos contaba a Kai y a mí. Me alegra que preguntes, dijo Sir Hector, levantándose y haciendo un gesto a Kai. Solo sígueme, él te lo explicará todo. Ya oíste al hombre. Vámonos, dijo Kai mientras se levantaba y se marchaba, indicándole a Shirou con la mirada que lo siguiera. Se dirigía al patio trasero. Shirou lo siguió tras dejar la comida que trajo. Tenía que admitir que sentía curiosidad por lo que sucedería. Mientras tanto, Arturia se acercó lentamente a Sir Hector y le preguntó. ¿Qué está pasando? Sir Hector suspiró mientras se apoyaba una mano en la nuca. Francamente, no le gustaba la mirada deprimida de Arturia últimamente, y conocía la causa. Había estado actuando de forma diferente desde principios del verano.
En ese momento, se alegraban mucho por ella. Veía en ella la felicidad de la infancia al empezar a comportarse un poco más acorde con su edad. La forma en que sus ojos verdes azulados se iluminaban cada vez que creía haberse escabullido por la mañana, o su sonrisa radiante al desarmar a Kai, todo le resultaba entrañable a Sir Hector. A lo único que se había acostumbrado de Arturia era a entrenar y entrenar para el día de la supuesta profecía. Siempre decía: solo un rey puede salvar un país en ruinas, condenado a la muerte. Por lo tanto, le gustaba bastante el cambio de acontecimientos, hasta que se enteró de la incapacidad de Shirou para convertirse en caballero. Bueno, verás, quizá conozca una manera de que Shirou se convierta en caballero, dijo Sir Hector. De verdad. Pero no tiene a su aprendiz de caballero. Hay más de una manera de convertirse en caballero. Sir Hector se arrodilló junto a Arturia y le susurró al oído. ¿Puedo hacerlo? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Claro que puedes. Por ahora, le he pedido a Kai que pruebe la actitud de Shirou. Aún es un niño, e incluso él debería necesitar su propio entrenamiento. Entonces, ¿por qué Kai? Va a perder. ¿Perder? Claro que has desarmado a Kai, pero tampoco lo has vencido. Es versátil, hasta que se revolvió como un pollo, y ahí fue cuando le di un golpe en la cabeza, dijo Sir Hector con tristeza. Además, tengo la vista lo suficientemente buena como para saber que Kai es más fuerte que Sir Anders. Simplemente no se esfuerza mucho a menos que esté perdiendo y. Me rindo. Sonó la voz de Kai. Eso, no ha sucedido antes. Arturia sonrió con suficiencia. Si ella no podía derrotar a Shirou, Kai tampoco debería poder. Si lo hubiera hecho, lo habría obligado a entrenar con ella hasta que ambos lo derrotaran. ¿Decías, Sir Hector? Tendré que redoblarle el entrenamiento a ese vago, murmuró Sir Hector mientras caminaba hacia el patio trasero. El objetivo era evaluar a Shirou y enseñarle la humildad de perder contra un superior, no inflar su ego. Por lo que Sir Hector sabía por experiencia, cuanto más ganaba un escudero en batalla, más probable era que algún día subestimara a su oponente. Arturia era diferente. Después de todo, él la crió, pero aún no conocía muy bien a Shirou. Arturia pasó corriendo junto a Sir Hector para llegar primero al patio trasero. Y entonces, empezó a reír. Riendo tan fuerte, que su sonrisa pareció extenderse por todo su rostro. Cállense y ayúdenme. Gritó Kai. Estaba colgado de una soga alrededor del pie sobre el pequeño pozo. Ahora que Arturia lo pensaba, fue ella quien dejó abierta la soga del cubo de agua al salir temprano esa mañana. Dejó de reír. Aún así, cómo había quedado atrapado colgado junto al pozo era un misterio incluso para ella. Al ver su confusión, Shirou decidió hablar. Se le enganchó el pie en la soga y un caballo lo empujó al pozo. ¿Amigo tuyo? El caballo del que hablaba Shirou era bastante pequeño, ni siquiera adulto. Se acercó a Arturia y la acarició con el hocico. Arturia empezó a acariciarle la cabeza. Este es el caballo que me regaló Merlin. Aún no le he puesto nombre, pero parece que no le gusta Kai. Yo también odio esa maldita cosa. Gritó Kai antes de volverse hacia Shirou. Ya me rendí, así que ayúdame a levantarme. Asintiendo, Shirou se acercó a Kai y tiró con más fuerza. Salió disparado bajo el pozo y cayó al suelo. Kai levantó la vista, solo para contemplar con reproche la mirada de Sir Hector. Hablamos luego, dijo Sir Hector. Pasaron 5 minutos mientras todos se reunían en la mesa del comedor de la casa. La comida que Shirou había traído estaba servida, y Arturia fue la primera en tomar asiento. Todos se sentaron y empezaron a comer. Tras los primeros bocados de Sir Hector y Kai, se dieron cuenta de algo. Arturia era una chica egoísta. Llevaba semanas comiendo así, y solo ahora traía algo a casa. Sir Hector tomó nota para ponerla de nuevo a trabajar en la pocilga. Dios sabe que le encantaba. La familia siempre debe estar por encima de la glotonería. No ayudó mucho a Arturia que empezara a echar leña al fuego. Te dije que estaba bueno. Deberías agradecerme por pedirle a Shirou que te hiciera algo, le dijo Arturia con aire de suficiencia a Sir Hector, con el pecho inflado. Sí que les preparé algunas, hace 2 semanas. Fuiste tú quien dijo que las traerías a casa, reprendió Shirou a Arturia. Sir Hector arqueó una ceja mientras Kai se ponía rígida antes de relajarse. No importa, dijo Arturia rápidamente, volviéndose hacia Kai mientras este daba su último bocado. ¿Y? Preguntó. Quería saber qué opinaba Kai de la comida de Shirou. ¿Y entonces? Kai replicó lentamente mientras miraba a Arturia.
Sonrió con suficiencia. Duendes y troles, ¿eh? Arturia se quedó en blanco. Shirou y Sir Hector rieron. Kai se comió lo que quedaba del plato de Arturia. Kai. 1. Arturia. 0. Lord Wolfred era el jefe y gobernador de Bristol. Era una ciudad pacífica, sin apenas disputas con sus vecinos. Sin embargo, la paz se rompería cuando los ejércitos sajones continuaran sus escaramuzas por las tierras occidentales de Gran Bretaña. En un principio, se dispersaron, luchando en grupos mercenarios limitados que apenas se hicieron mella en las murallas de las fortalezas. Sin embargo, todo cambió cuando los sajones se unieron. Pero los malditos sajones nunca lo habían hecho antes. No, la probabilidad de un líder militar era alta, y era uno muy bueno. Por la organización de los sajones que se aproximaban, se dividían en grandes ejércitos antes de avanzar a través del continente. Era solo cuestión de tiempo antes de que pudieran establecerse en el país. El viejo rey Nathan Leod y su ejército de 5.000 hombres solo podían contener a los bárbaros por un tiempo limitado. Lord Wolfred sería el mejor preparado para circunstancias extremas. Este asunto era mucho más preocupante que los piratas del sur de Irlanda. Para ello, ya había erigido fortificaciones para lidiar con él. Por ahora, Sir Wolfred, como se le conoce comúnmente, se giró hacia el asistente sin aliento que estaba a su lado. Le permitió un par de momentos para que se recompusiera antes de preguntarle qué le pasaba. ¿Alguien ganó el concurso?, dijo Sir Wolfred, desconcertado. No debería ser posible. Ni siquiera los mejores arqueros que conozco podrían lograr semejante hazaña, e incluso así admitirían sin reservas que fue cuestión de suerte. Sir Wolfred frunció el ceño. ¿Un niño? ¿Me estás diciendo que un muchachito con 10 veranos de experiencia derrotó al mejor arquero de Bristol? Sí, señor, dijo el asistente lentamente. Se dice que incluso podría ser el mejor del reino. Da miedo imaginar una versión más vieja de él. Sir Wolfred frunció el ceño. El concurso estaba diseñado para evaluar a un grupo de arqueros y prepararlos para la llegada de los sajones. Era una estrategia para eliminar a cualquier arquero potencial dentro de la ciudad. ¿Pensar que un niño había ganado? Manténme al tanto de este Shirou Emilia. Mejor aún, averigua todo lo que puedas sobre el chico, dijo Sir Wolfred. El potencial descrito no debía desperdiciarse solo por ser un campesino. Sir Wolfred prefería aprovecharlo. Las medallas de guerra compensaban con creces la escasez de sistemas de clases. No tengo nada que decir sobre la primera orden, comenzó una voz. Una figura se apartó del muro adyacente al cuartel de los caballeros. Era Sir Anders, sin el yelmo, dejando al descubierto su larga cabellera rubia recogida en una coleta. Sus ojos marrones brillaron con conocimiento. No esperaba que el chico con el que entrenaba fuera arquero, no con la destreza con la espada que demostraba. Sin embargo, esto podría ser interesante. Se abrió paso entre los demás caballeros y asistentes hasta llegar ante Sir Wolfred. En cuanto a la segunda orden, puede que sepa un par de cosas sobre el chico. Bueno, pues dilo, dijo Sir Wolfred con impaciencia. Ya había tenido suficiente de hablar y no hacer nada por ese día. En lo que a él respectaba, tenía que prepararse para la llegada de los sajones. Como señor que gobierna a su pueblo, es su responsabilidad proteger su bienestar. Era un noble de Britania y no permitiría que ningún bruto sajón incivilizado violara sus dominios, ni siquiera en las peores circunstancias. No hay prisa, dijo Sir Anders con frialdad, echándose el flequillo hacia atrás. Sir Wolfred lo fulminó con la mirada. Bien, bien. ¿Se acuerdan de los viejos Ashton, la pandilla reservada? Sí. Todos tenían nombres raros y unos ojos de lo más peculiares. De esos que parecían atravesarte con la mirada, dijo Sir Wolfred. Siempre le resultaba desconcertante hablar con el difunto duque Ashton. Juraba que sabía todo sobre uno con solo una mirada. Siempre esos ojos castaño dorado, eran hipnóticos, sobre todo en Lady Ashton. A pesar de todas sus inseguridades con el duque Ashton, había algo que sabía con certeza. Sin duda eran buenas personas. Pero si hay algo que todos sabemos, es que todos eran buenas personas, y muy buenos en el campo de batalla. Estoy de acuerdo, dijo Sir Anders con un bufido. Lo he vivido, ¿sabe? Sentía que todo lo que podías hacer ya lo sabías antes de actuar. Esos ojos que miran y ven a través de cada acción, bastante aterradores. ¿Y cómo lo sabes? El asesinato de Ashton ocurrió cuando eras muy pequeño. Sir Anders se rascó la cabeza. Aunque sea un poco vergonzoso admitirlo, perdí un mástil hace poco. Cállense todos.
Sir Anders se giró bruscamente hacia los demás caballeros presentes. Aquellos en los que sabía que se reirían de él por ello. Sir Walfred esbozó una sonrisa alegre. Le gustaba cuando era vivaz. Aunque perdí, sigo creyendo que fue porque no tomé al chico en serio hasta que me abolió la armadura con una espada de madera. Debió de ser magia, les digo. Esos rumores sobre los Ashton y la magia deben ser ciertos. ¿Perdiste contra un chico? Dijo Sir Walfred, seleccionando la información más relevante de Sir Anders. Aunque había rumores sobre los Ashton y la magia, seguían siendo pura especulación. Por lo tanto, era más importante abordar las observaciones más concretas. De alguna manera, él sabía a dónde iba esto. Sí. A Shirou Emilia de los Ashton.